Ahora lo que vamos a proceder a realizar es ir a nuestro IDE de nuestra carpeta. Vamos a crear la entidad estudiante.php. Y en esta entidad estudiante vamos a crear nuestra clase students. Y vamos a colocar los campos que hemos creado en nuestra base de datos. En este caso hemos creado un campo estudiante, hemos creado un campo nombre, o sea name, hemos creado un campo llamado last name, hemos creado un campo que se va a llamar fecha, hemos creado un campo llamado número telefónico y hemos creado un campo llamado email y otro campo llamado dirección. Ahora, como toda clase, vamos a crearle sus getters y sus headers y su respectivo constructor. ¿Cómo defino un constructor en PHP? De la siguiente forma: public function espacio guión abajo otro guión abajo construct. Va a recibir todos los campos que tiene esta clase, porque yo estos campos los voy a setear cuando comience a poblar la entidad. Y como a través del constructor va a recibir estos campos para comenzar a poblar la entidad, estos campos para poblarlos los va a pasar a esas variables de clase que hemos definido. Entonces coloco this last name, le paso la variable que está recibiendo el constructor, otra vez this, esta vez birthday, le paso la variable que está recibiendo el constructor, lo mismo hago con el número, con el email y con la dirección. He creado un constructor el cual está recibiendo estos parámetros, los cuales va a comenzar a setear en la variable de clase. Una vez hecho esto, voy a continuar con los getters y los setters. Valid function get id estudiante. Bueno, para no hacer muy largo el video, voy a poner una pausa aquí y voy a terminar de escribir. Despauso el video. Acabo de terminar de escribir los getters y los setters de los campos con los cuales yo voy a trabajar en esta clase estudiante. Ahora lo que voy a proceder a realizar es crear una conexión. Una conexión a la base de datos que he creado. Para trabajarlo en orden y siguiendo un poco la estructura que hoy en día se maneja, vamos a crear una clase utilitaria o una clase que vamos a usarla mucho, la cual voy a llamar charret. Bueno, específicamente no es una clase, es una carpeta, la cual yo voy a crear, porque aquí en esta carpeta voy a colocar la configuración que voy a usar en varios de mis módulos. O sea, una configuración compartida, repetida. Y dentro de charret voy a crear otra carpeta donde voy a llamar configuración. Y dentro de configuración voy a crear mi archivo conexión.php. Listo. Acá voy a crear mi clase conexión. A ver. Y voy a declarar la conexión. Primero voy a declarar una variable de clase de tipo privada que me va a almacenar la conexión y la voy a llamar db. Acto seguido voy a crear un constructor, porque a través de este constructor
voy a comenzar a llamar, o voy a comenzar, disculpen, a llenar la cadena de conexión. Y en este constructor voy a definir las variables para conectarme a mi base de datos. El host, el servidor. En este caso, como estamos en local, localhost. Username, en este caso usuario. Estoy trabajando con el usuario root de mi base de datos en MySQL. Password, en este caso yo no tengo password. Y nombre de la base de datos. En este caso, el nombre que colocamos es matrícula, ¿no? Matrícula. Y para cerciorarme, voy a mi base de datos y me fijo matrícula. Perfecto. Muy bien. Una vez que tengo los datos para yo conectarme a la base de datos, voy a almacenar la consulta, o disculpen, la conexión a mi base de datos a través de esta variable de clase. Para lo cual voy a crear una instancia al objeto PDO, que es un objeto de clase de base de datos de PHP, y a través de esta instancia voy a acceder a través de la cadena de conexión a mi base de datos. Entonces coloco MySQL porque es la base de datos a la cual yo voy a acceder. Voy a colocar host, disculpen, igual host, que es el host que he escrito, punto y coma, DNI, coloco la variable donde estoy almacenando esa base de datos. Ahora le envío el password y el usuario. Perfecto. Entonces, a través de esta instancia, al objeto PDO, voy a conectarme a mi base de datos y voy a almacenarlo, esa conexión, a esta variable de clase. Bien. Ahora, como voy a estar realizando queries a lo largo de todo el proyecto, voy a extender el método prepare de mi objeto PDO, el cual estoy instanciando en mi constructor, para que de esta forma las queries que yo tenga que ejecutar en la base de datos las pueda pasar a través de este objeto PDO y pueda ejecutarlas sin ningún problema.